En este video vamos a ver solución a problemas de circuitos mixtos. Vamos a ver primero los problemas 3.3, 3.4 y 3.5 de tarea. También les voy a mencionar cómo ir simplificando el circuito para que no cometan los errores más comunes. Bueno, el primer problema, antes de hacer eso, vamos a ver sus formularios. Yo les pedí que hicieran un formulario porque ustedes tengan a la mano las ecuaciones que están viendo y también que sepan para qué es cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la primera es la ley de Ohm, dice con ella se calcula voltaje, resistencia y la corriente. La segunda es la potencia, nos permite calcular la energía que se consume en cada elemento. La 3, resistencia equivalente. Este es para circuitos en serie. Y también les pedí que me pusieran la imagen de un circuito elemental. Bueno, la número 4, resistencias en paralelo, pero cuando tiene nada más 2. Y esta fórmula, pues es más sencilla manejarla que la de los inversos. La número 5 igualmente es para resistencias en paralelo cuando tienen 3 elementos. Igualmente pueden utilizar la del inverso si se sienten cómodos con ella, pero en esta pues solamente son multiplicaciones y abajo pues tienen que hacer unas sumas. Igual puede ahorrar tiempo. El circuito elemental pues les pedí que lo hicieran porque aquí les explico que la dirección de la corriente, la convencional, la vamos a poner siempre así, como si fuera en sentido de las manecillas del reloj, sabiendo que en realidad los electrones son los que se mueven. Entonces, es un circuito elemental, tiene una resistencia, una diferencia de potencial y la corriente que fluye a través de él. A esta diferencia de potencial, pues también se le llama voltaje o también se le puede llamar tensión o simplemente, bueno, potencial no es tan usual, pero también lo pueden encontrar así. Ahora hacemos el problema, dice, determina el valor de la resistencia total del conjunto de resistencia siguiente. Tenemos aquí que eran dos incisos, inciso A, inciso B. Para el inciso A, lo que ustedes primero pueden hacer y tienen que hacer es esas dos resistencias, si ustedes observan, están en paralelo. ¿Qué van a hacer? Pues usar la fórmula 4 y sustituir los valores, entonces me va a quedar una resistencia de 4.5. Cuando ustedes sacan esa resistencia nueva, es una resistencia equivalente, equivale a esos dos que están en paralelo, pueden poner otro diagrama o bien simplemente tenerlo en mente. Y ahora ese diagrama nuevo, pues está en serie. Y ustedes saben que cuando están en serie, pues se suman simplemente las resistencias. Y ya me quedaría al final una resistencia de 6 ohms. Aquí déjenme. Le muevo de una vez porque solo copié y pegué el letrero. Y aquí debe ser serie. ¿Sí? Para que quede ya bien. Serie. Ahí está. Bueno, entonces ese resultado es ese 6 ohms. El problema que sigue, el inciso B, pues ustedes tenían igualmente 3 resistencias, pero la configuración ahora va a cambiar. Aquí yo observo que debo de resolver primero esas dos que están en serie y luego irlo simplificando. Ok, entonces esas están en serie. Yo sé que uso la fórmula 3, simplemente sumar el valor de cada una de ellas y me va a dar una resistencia de 25. Esa resistencia va a formar un circuito nuevo, un circuito equivalente, y ustedes pueden volverlo a dibujar o simplemente tenerlo en mente que ahora están en modo paralelo. Esa resistencia es resistencia equivalente y ahora está en paralelo. Y yo uso la fórmula 4 con esas dos resistencias y yo obtengo un valor de resistencia total de 15.38 ohms. El problema 3.4
aquí ya me pedía, además de que calcule la resistencia total, que dé también la fuente de tensión o voltaje. ¿Qué voy a hacer primero? Pues otra vez voy a resolver esos dos resistores que están en paralelo, ¿sí? Y yo sé que tengo la fórmula 4, sustituyo los valores, arriba es una multiplicación, abajo es una suma y me da 3.2 y formo un nuevo circuito. Ya sea que lo dibujen o que solo lo consideren, ahora esos dos pues están en serie y esa que encerré es la resistencia equivalente. Como están en serie, yo simplemente lo sumo, entonces mi resistencia total de ese sistema me queda de 26.2 ohms. Pero el problema no quedaba nada más ahí, me piden la fuente de poder, ¿sí? ¿Cuánto es el voltaje? Y yo tengo la ecuación 1, voltaje es igual a resistencia por intensidad. De aquí la intensidad del problema me dice en la figura que son 5 amperes. Y ya con esos 5 amperes, pues yo simplemente multiplico y me da que esto es igual a 131 volts, ¿sí? Entonces estas son las respuestas de la tarea. Por ahí vi que varios tenían errores al momento de ir simplificando, por eso me parece que fue importante dejar este material. Bueno, este problema 3.5 nos dice, dado el circuito de la figura, calcula el valor de la intensidad de corriente I que circula por él. Estas dos, como saben, están en serie. Tengo yo que simplificarlas sumándolas, fórmula 3, y me queda una resistencia de 36. Se forma un circuito nuevo, ya sé que lo dibujen o no, pero ahí está mi circuito ahora en paralelo. Uso la fórmula 4 y me da una resistencia total de 9 ohms. ¿Sí? Entonces, vean cómo se me formó un circuito equivalente. Y ese circuito pues, es un circuito elemental, una diferencia de potencial, la corriente y el voltaje. ¿Sí? Y la resistencia, perdón. Pero ahora nos piden I, ¿sí? Nos piden la intensidad. De ahí yo de la ley de Ohm lo despejo en mi ecuación 1 y la R pasa para abajo a dividir. Entonces yo divido 27 entre 9 y me queda una intensidad de corriente de 3 amperes. Así eran estos problemas. Bueno, nos dice, este es otro problema y lo voy a usar para ejemplificar cómo tienen que ir simplificando como los circuitos mixtos, ¿sí? Bueno, entonces dice, ¿cómo ir simplificando un circuito? Bueno, si ustedes imaginan que tapan esta parte y nada más tuvieran dos resistores, pues ahí estaría en serie y ustedes podrían sumarlo directamente. Pero si recuerdan, cuando en un video pasado yo les hablé de que esa corriente se va a dividir, ¿sí? Que entonces viene la corriente, circula por la resistencia 1, ¿sí? Y aquí acuérdense que esto es un nodo, y entonces la corriente 1, cuando pasa a través de ese nodo, pues se forman dos corrientes, ¿sí? Quiere decir que entonces estos dos elementos yo no puedo sumarlos porque aquí hay una división en dos corrientes y yo no puedo sumarlos. Quiere decir que entonces mi primer paso no sería sumar esos dos elementos. ¿Yo qué tendría que usar? Bueno, entonces para cada circuito ustedes tienen que ir analizando qué es lo que sí pueden sumar directamente y qué no. Para esto vamos a repasar entonces cómo fluye la corriente a través de estos circuitos, ¿sí? Entonces, mire, aquí yo puedo ver que R2, R3, R4 y R5 están en paralelo, ¿sí? Entonces yo aquí tengo estas resistencias que están en paralelo y esta vendría estando en serie con la R2. Como ya vimos, yo no puedo sumar R1 y R2 de manera directa porque aquí la corriente se va a partir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo tampoco puedo sumar R2, bueno, las que están en paralelo, porque aquí tengo dos y estas están en serie, ¿sí? Bueno, entonces ahorita vamos a resolver ese problema. Y miren, aquí tengo un diagrama de un circuito mixto. Vean cómo
es muy claro cómo de la fuente de poder se están generando una corriente de 2 amperes. Cuando pasa por la primera resistencia, pues tiene 2 amperes y luego se va a dividir, ¿sí? En 1 ampere en la primera rama y 1 ampere en este sentido. Cuando pasa por aquí, cada una pasa con 0.5 amperes, de tal manera que cuando se juntan todas las corrientes, pues son los 2 amperes. Entonces, cuando tienen ustedes un circuito mixto, y en este caso es mayormente en paralelo, vean cómo la corriente que pasa a través de cada uno de los elementos es distinta. Yo voy a tener una suma de corrientes, ¿sí? Y por ese motivo ustedes no podrían sumar directamente este resistor y este. Pero ¿a cuál sí podrían sumar? Pues a estos dos porque están en serie, ¿sí? A estos dos sí los pueden sumar para ir simplificando. Pero siempre tengan en cuenta eso para problemas posteriores como son ley de Kirchhoff. Ustedes tienen que tomar en cuenta que la corriente se distribuye diferente en cada circuito. Otro diagrama es este, ¿sí? Ustedes tienen aquí resistencias en paralelo, vean como en color azul estaría una corriente y en color rojo pues sería otra, ¿sí? La suma de las dos corrientes va a ser la corriente total. Igualmente aquí en cada color está una corriente, por lo tanto no pueden ustedes sumar directamente las resistencias. Por eso se usan los inversos, ¿sí? Vamos ahora a ver un circuito en serie y vean cómo aquí la corriente que circula por los elementos es la misma. Si sale una de 2 amperes, pasa por el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y son 2 amperes de todo. Estas entonces yo sí las puedo sumar directamente y aquí la corriente vale lo mismo en todos los elementos. Bueno, entonces, ¿cómo resolvería yo ese ejercicio? Esos dos están en serie, los sumo directamente, ¿sí? Yo tengo la ecuación número 3, entonces lo sumo y me da una resistencia de 15 ohms. Puedo volver a dibujar ese circuito y se va a formar esa resistencia. Ahora voy a tener 3 resistencias que van a estar en paralelo, ¿sí? Entonces, el resistor 2, el resistor equivalente de 15 y el resistor 5 están en paralelo. Yo puedo usar la fórmula de los inversos, como está aquí, ¿sí? O bien puedo usar esta fórmula, que es la número 5 que les pedí que anotaran, para sacar el resultado en cualquiera de las dos que ustedes utilicen, ¿sí? Y porque aquí sí puedo sumar estos elementos, ¿sí? Porque si se fijan, esta rama es completamente independiente a estas tres. Entonces, esta rama ahorita no me interesa, la de aquí arriba. Por eso yo puedo sumar estas tres y las puedo sumar y dejar pendiente esa, la resistencia 1, ¿sí? Entonces, ya que hacen ese procedimiento, ustedes les quedaría un circuito nuevo en donde tendrían una resistencia equivalente de 4.61 ohms, ¿sí? Y ahora ya va a ser más fácil porque esta resistencia se va a convertir en una sola y yo voy a tener que van a estar en serie, ¿sí? Y para resolver en serie, pues acuérdense que nada más es la suma directa. Entonces tengo la resistencia 1 que vale 5 y la resistencia equivalente que vale 9.6115 ohms, ¿sí? Entonces la resistencia equivalente del sistema es 9.6115. Y tienen que ir haciendo esa serie de pasos para que lo puedan resolver. Tienen que ir siempre simplificando de lo más sencillo a lo más difícil. Esta tarea, estos problemas van a ser de tarea y les pide ya la resistencia equivalente en los circuitos. Ya mis circuitos empiezan a ser más numerosos. Entonces, ustedes, pues aquí está fácil también. Miren, aquí ya les señalé, esos dos pues están en serie, los suman solamente, ¿sí? Esos dos están en paralelo. Igualmente usan la fórmula, ya sea la de los inversos o la de la multiplicación. Y esos están en paralelo también, ¿sí? Y tienen una fórmula directa para los tres. Ya que ustedes hayan hecho eso, se van a formar circuitos nuevos. Y esto yo sí se lo recomiendo que los dibujen
porque va a facilitarles mucho el cálculo, ¿sí? Entonces, de este se formó este circuito, esa resistencia equivalente. De este, pues, yo tengo esta resistencia equivalente y del número 3 obtienen esta, ¿sí? Y esta, pues, no le hace nada, simplemente esta pasa igual. Y aquí, pues, nuevamente van a tener circuitos en donde estos dos están en serie y se forma estos dos están en serie y solo lo suman y se forma el que está ahí, ¿sí? El que está aquí, perdón. Y cuando ustedes suman estos dos, pues estarían en paralelo, tienen una fórmula directa y ya acabaron su problema, ¿sí? Entonces, así son esos problemas, tienen que irlo resolviendo por partes y por lo que sea más sencillo de resolver. En ese caso, tienen que ir en ese orden. Este es el 3.7 inciso B. Aparentemente es un poco más difícil, pero no, en realidad van a ver que no, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pueden observar? Bueno, aquí ustedes, si se fijan, no lo podrían. A ver, me está rayando. Ah, ya, perdón, es que era blanco. Aquí, ahí está en rojo, ¿sí? Fíjense, ¿quién pueden sumar? No pueden sumar estos dos porque aquí hay una corriente, ¿sí? No pueden sumar este con este porque pues yo tengo aquí esta línea, esta rama que me la conecta. Entonces yo no puedo sumar esas. ¿Qué podrían sumar ustedes? Pues váyanse a los últimos dos elementos y observen que estos dos están en paralelo, ¿sí? Miren, están en paralelo. Si viniera de aquí la corriente 1, corriente 2, están en paralelo. Lo suman y obtienen esta resistencia, ¿sí? Y luego, ¿qué pueden hacer ahí? Pues yo me doy cuenta que estos están en serie, ¿sí? Aquí no puedo sumarlo porque estaría en paralelo y al mismo tiempo en serie. No pueden hacerlo en ese orden. Entonces, cuando lo suman, pues les va a quedar una resistencia nueva, ¿sí? Suman estos dos y les queda esta. Y ya vuelven al caso del principio. Estos dos los van a sumar en paralelo y hacen otra resistencia y tendrían que así repetir el procedimiento hasta que terminen ustedes. El número 3.10 dice, supón que cuentas con dos resistencias de 17 y 33 en serie. Calcula la resistencia que habría que conectar en paralelo con dicho sistema para obtener una resistencia total de 10 ohms. Bueno, ahí yo les recomiendo que utilicen esta ecuación, que dibujen su circuito, ¿sí? Entonces, si tienen dos en serie, pues está el circuito, las resistencias las pueden dibujar con este símbolo o con la caja como venía aquí, ¿sí? Ahí tienen dos resistencias en serie. Y dice, calcula la resistencia que habría que conectar en paralelo con ellas para que ustedes bueno, una configuración podría ser así. Ay, disculpen el dibujo, ¿sí? O poner de este lado. Bueno, entonces a ustedes les dice que tienen dos que están en serie y una que está en paralelo con ellas. Y les da la resistencia total. ¿Sí? Entonces les da resistencia total. Entonces aquí ustedes podrían sustituir. Bueno, primero podrían hacer la suma de estos dos, ¿sí? Y esto podría representar una de las resistencias nuevas. Por ejemplo, vamos a decir que sería R1. Les dan R final, R total, que es 10. R1, si ustedes la suman, ¿sí? Van a tener R1. Y de aquí sería que ustedes despejaran para R2, sustituyeran los valores y despejar. ¿Sí? Bueno, espero que se les facilite este problema. Y tenemos este otro, el 3.11, si se ven, es un circuito ya más grande, pero igualmente tienen que irlo resolviendo por partes. Siempre agarren primero lo más sencillo, ¿sí? A ver, ¿qué está más sencillo? Pues estos están en serie, solo los sumo. Estos están en serie, solo los sumo. ¿Quién más está en serie? Miren, estos de arriba están en serie, ¿sí? Ya que hagan los que están en serie, pues podrían hacer también los que están en paralelo. Estos están en paralelo, pueden sumarlo, pueden sumarlo, pueden sumarlo, ¿sí? Y nada más. Estos van a ser cálculos directos
Entonces tendrían resistencia equivalente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí sí les recomiendo que vuelvan a dibujar su circuito. Ya que lo dibujen, van a ir viendo que otra vez les va a quedar resistencias en paralelo y en serie. Y así lo tienen que ir simplificando hasta que lleguen a una sola resistencia.